Bienvenidos, resolución de triángulos con razones trigonométricas. Vamos a ver aquí este ejemplo, que era el segundo en una lista. Un dirigible está suspendido en el aire a una altura de 500 metros, directamente sobre una línea que está del estadio Soldier al planetario. El ángulo de presión del dirigible al estadio es de 32 grados y al planetario de 23. Encuentre la distancia entre el planetario y el estadio. Aquí vemos que el dirigible está sobre una línea que une de los dos lugares 500 metros y ahí están indicados los dos ángulos. El objetivo es encontrar esta distancia usando razones trigonométricas. Aquí vemos la combinación de dos triángulos rectángulos en donde el lado vertical coincide para ambos. Es decir, que están relacionados entre sí. Si encontramos una relación de estos 500 metros, para ambos estamos solucionando el ejercicio. Por semejanza de triángulos, este valor de depresión es el mismo ángulo de elevación de ambos triángulos, 32 a la izquierda, 23 a la derecha. Semejanza de triángulos. Siempre se cumpliría esto si se trata de triángulos rectángulos, que es el ejercicio que estamos viendo. Dos triángulos rectángulos, coincide esa propiedad. Ahora, de la situación se extrae la información a un esquema simbólico, en este caso sin ya los dibujos, solamente los triángulos. Hacemos una transposición de los valores. Línea vertical los 500 metros y ambos ángulos. Aquí vemos la primera observación, el que tiene el menor ángulo pues será la mayor distancia. Esta distancia a la derecha la vamos a llamar A y esta distancia B. Es decir que la distancia entre ambos lugares, el estadio y el planetario, es la suma de B más A. Estamos proponiendo solucionar dos triángulos para hallar lo que sería como el lado adyacente y pues al sumarlo nos daría la distancia total. Si estamos relacionando lado opuesto y lado adyacente, la función o razón trigonométrica a usar es tangente. Proponemos tangente 23 será el lado opuesto, que es 500 metros, sobre el lado adyacente para este primer triángulo, que es el valor A. Y aquí simplemente despejamos esa A, que va a ser la división entre 500 y la tangente de 23 grados. La tangente, que la consultamos en la calculadora o en alguna tabla, que da 0.42. Y finalmente tenemos la división de 500 entre 0.42, que es efectivamente 1178 metros. La primera respuesta, la distancia A entre el planetario y donde está elevado el dirigible. Proponemos igual para la situación del otro triángulo, es idéntico, estamos relacionando al lado opuesto y lado adyacente. Por esta razón se utiliza la razón trigonométrica tangente. Tangente de 32, que es la división entre su lado opuesto, que es 500, y el lado B. Aquí solo habría que despejar el lado B, idéntico al procedimiento del otro triángulo. Tangente de 32, que es 0,62, realizamos la división y eso da exactamente 800 metros. Recuerden que entre más decimales se usen en la razón trigonométrica nos va a dar más exacto. La distancia total será la suma de estos dos valores. Escribimos la respuesta clara a la pregunta: distancia entre el estadio y el planetario, que corresponde a lo que representamos como A y B, que son 800 metros y 1178, para una distancia total de 1978 metros. Eso lo llevamos arriba a nuestro dibujo esquema y la distancia entre un lugar y otro es 1978 metros. Bien, ejemplo 2. Veamos. Aquí tenemos planteado un topógrafo que va a calcular la altura de una montaña. Veamos el problema. Para determinar la altura de una montaña, un topógrafo toma dos visuales de la cima desde las dos posiciones separadas.
entre ellas de 900 metros. Aquí están los dos registros, es la misma persona separados 900 metros. La primera observación, que es allá simbolizada por el ángulo beta, es a 47 grados. Y la segunda observación la hizo a 35 grados. Tener en cuenta que pues, la persona mide 1,70. Determinar el valor de la altura de la montaña. Partimos de la hipótesis de que la persona y la base de la montaña están sobre la misma línea horizontal. Con esa forma proponemos un triángulo rectángulo. En realidad son dos, uno para el ángulo 35, uno para el ángulo 47, que coinciden en su valor del lado opuesto. Veamos, pasamos la situación, la información a lenguaje elemental matemático, solamente los triángulos y los dibujos. Aquí están los dos registros separados por 900 metros, las dos observaciones con sus respectivos ángulos. La altura de la montaña, que será h, que luego habrá que sumarle la altura de la persona, porque desde el suelo hasta la vista de la persona no se tiene en cuenta en el dibujo principal, que son tan solo 1,7 metros. Bueno, datos desconocidos: la distancia que hay entre la primera observación y la base de la montaña, que lo simbolizamos con A, ese valor no se conoce. Y aquí tenemos un primer triángulo rectángulo. Lo mismo que en el problema anterior, estamos relacionando un lado opuesto al 47 grados y el lado adyacente. Es decir, que la función o razón trigonométrica a desarrollar es tangente. Tangente de 47 grados va a ser su lado opuesto, que es la altura de la montaña h, sobre su lado adyacente a. Y tenemos una proposición para el primer triángulo, pero con dos variables, dos datos desconocidos, es decir, que no se puede realizar directamente. Vamos a ver, del triángulo más grande será igual, estamos relacionando el ángulo 35 grados con su lado opuesto y su lado adyacente. Por lo tanto será h arriba en el lado opuesto dividido en el lado adyacente, que está conformado por dos secciones, la A y la parte de los 900 metros, o sea que habrá que indicar la suma de A más esos 900 metros. Vamos a ver, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, las mismas dos incógnitas que son h y a. Por lo tanto, esto es un sistema de ecuaciones lineales 2×2. Se propone la solución por el método de igualación. Despejamos la variable más fácil, que es h en ambas. Para la primera, esa que está dividiendo va a pasar a multiplicar. A que multiplica la tangente de 47. Tenemos el primer despeje. Ahora habrá que despejar la misma variable, o sea, la misma h, pero en la otra ecuación. Lo que hay que hacer es pasar a dividir ese denominador, a más 900, por tangente de 35. Aquí estamos aplicando un método algebraico de solución de ecuaciones lineales 2×2, igualación. Para eso lo invito a que mire el video de el mismo, igualación. Bueno, continuamos. Después de haber despejado la misma letra, se igualan sus despejes. En este caso, a la izquierda a por tangente de 47 y a la derecha a más 900, todo por tangente de 35. Ahora lo que sigue es romper ese paréntesis que está a la derecha. Para eso hacemos la multiplicación algebraica de tangente de 35 por ambas cosas. Aquí a la izquierda no va a ocurrir nada en este tramo, se resuelve a la derecha. A por tangente de 35 se deja indicado tangente de 35. Más 900 por tangente de 35. También se deja indicado por ahora. Veamos, hay tres términos en total. A pesar de que se ve complejos, combinaciones de letras y números, son en realidad solo tres términos algebraicos. A la izquierda, los que contienen la variable que en este momento aparece a. Si notan, al hacer el despeje arriba desapareció la variable h, nos queda solo a y ahí sí se puede despejar. A por tangente 47 y la otra a
con tangente 35 que estaban sumando pasa a restar. Y es igual a 900 por tangente 35. Aquí podemos sacar factor común A, que multiplica a la resta de tangente de 47 menos tangente de 35 grados. Hicimos factor común. A la derecha no ha ocurrido nada. Ahora, este binomio, bueno, no es un binomio, son números. Este par de términos que están dentro del paréntesis están multiplicando a la A. Baja a dividir a la expresión que estaba a la derecha. Completica, baja a dividir tangente de 47 menos tangente de 35. Y ahora sí tenemos la variable A totalmente despejada y a la derecha solo tenemos expresiones que son números. Resolvemos, consultamos en tablas o en la calculadora científica las tangentes de 35 y de 47 grados. Y reemplazamos 900 por la tangente de 35 que tiene un valor de 0,700. La tangente de 47 que tiene un valor de 1,07 y menos nuevamente la tangente de 35, por eso nuevamente 0,700. Recuerden que aquí las razones trigonométricas de un ángulo entre más decimales se va a dar con mayor precisión el resultado. Bueno, continuamos. 900 por 0,7 da 630. Aquí abajo efectuamos la resta. Efectivamente da 0,37 y la división de 630 en 0,37 queda 1692 metros. Encontramos el primer valor desconocido. Pero recuerden que el objetivo del ejercicio es la altura de la montaña. Entonces tenemos que usar ese valor de A para hallar H. Para eso reemplazamos ese valor numérico de 1692 en una expresión que relacione esa A con la H, como la que está arriba a la izquierda. Esa precisamente relaciona esas dos variables. La planteamos nuevamente, tangente de 47 grados es la división de H sobre A, es decir que para hallar H hay que pasar a multiplicar ese 1692. Si notan, es el mismo planteamiento que está arriba a la izquierda, bueno, en la mitad, en el cuadro que está en la mitad a la derecha del triángulo. Solo es reemplazar el valor de A por 1692. Y multiplicamos 692 por 1,07, que es el valor de la tangente 47, da 1814,3. Y ese es el valor de H, que es la altura desde la visión del topógrafo hasta la cima de la montaña. Entonces, para dar la altura total, sumamos la altura de la persona, desde su vista hasta el suelo, y eso nos da un total de 1816 metros exactamente. Así que colocamos ese valor, que sería esta H de aquí, 1816 metros, que sería la misma de allá arriba, 1816 metros. Muchas gracias.